pues al menos Recording in progress. nos dan una aproximación de, pues al problema que nos interesa, digamos, ¿no? Entonces aquí quiero, digamos, por ejemplo, recordar un problema que es, pues uno de los problemas fundamentales o más serios de la geometría riemanniana, que es clasificar, dar una lista, de ser posible, de todas las variedades que admiten curvatura seccional mayor que cero. En muchos sentidos, la curvatura seccional es el invariante de curvatura más restrictivo, ¿no? Y en particular, tener curvatura seccional mayor que cero es algo raro, es bastante difícil que suceda. Hay muchas obstrucciones, digamos, topológicas y de otros índoles para tener una métrica con curvatura seccional mayor que cero. Y entonces hay muy poquitos ejemplos de variedades con estas cotas de curvatura. En particular, por ejemplo, en dimensiones altas, si recuerdo bien, en dimensión mayor o igual que 24, los únicos ejemplos que conocemos son cocientes, son como de la forma G módulo H, donde G es un grupo de Lie y H es un grupo cerrado, un subgrupo cerrado. Y digamos en particular, este problema es tan difícil que no sabemos la respuesta a preguntas un poco como muy fundamentales, por ejemplo, como esta conjetura de Hopf, que digamos dice que S2 por S2 o más general se podría pensar como en SM por SM, no admite curvatura seccional mayor que cero, digamos con M par. No sabemos la respuesta a esa conjetura, lo cual es así un poco sorprendente. De hecho, alguna vez Fernando Galás me platicó que, bueno, en su tesis doctoral él hizo algunas cosas sobre acciones de grupos de Lie y por alguna razón uno de los sinodales no era matemático, digamos, estaba un poco fuera del ámbito de la geometría. Y entonces en algún momento en la serie de preguntas le dice a Fernando, bueno, a ver, platícame, no sé, pero un ejemplo más de carne y hueso. Por ejemplo, muéstrame ahorita que S2 por S2 tiene una métrica de curvatura positiva. Y entonces, pues no sabemos, ¿no? Es una pregunta bastante difícil. Entonces, digamos, después un poco como en los 90s, 1992 más o menos, Carsten Grove lo que propone, inspirado en un resultado de Xiang y Kleiner, que ahorita voy a recordar, lo que dice es, bueno, este problema es bastante difícil, pero ¿por qué no nos centramos entonces en tratar de resolverlo para variedades que tengan mucha simetría en algún sentido, ¿no? Como primero restringir la clase de variedades con curvatura positiva a aquellas que admitan mucha simetría y quizás eso nos puede dar una idea de pues cuál es la obstrucción general, cuál es la obstrucción en el caso general o cuáles son el tipo de problemas que pueden ocurrir en este caso más sencillo, ¿no? Y eso, digamos, es bastante fructífero, por ejemplo, justo como decía, como consecuencia de un resultado de Xiang y Kleiner, muestran ellos digamos, en el 89, aunque esto es una consecuencia de este resultado, que efectivamente si S2 por S2, además le pedimos que admita una acción del círculo por isometrías, entonces no hay ninguna métrica que tenga curvatura positiva, ¿no? Entonces, este es un poco como el prototipo de los problemas que uno ataca o del tipo de ideas que uno tiene en la teoría de acciones por isometrías en variedades. Y es como, bueno, quizás con simetría sí puedo resolver los problemas difíciles, ¿no? Entonces, bueno, quizás empezar con unas definiciones para entrar como en contexto. Entonces, si tengo, esto es bastante general, digamos, es para espacios métricos, no necesito por el momento variedades. Si tengo un grupo de Lie, entonces una acción es, digamos, una función de este estilo que va de g por x en x, que es continua. Digamos, es una acción izquierda, en el sentido de que todas las operaciones que voy a hacer son como entre comillas por la izquierda y se puede definir análogamente el concepto por la derecha.
Si pasan tres cosas, ¿no? Primero, cuando multiplico o cuando le aplico, aquí estoy haciendo como una abreviación de la función mu. Digamos, esto en realidad sería mu de e, x. Aquí lo estoy abreviando como si fuera una multiplicación. Entonces, la primera de las condiciones es que si yo multiplico por el neutro del grupo, pues eso fija a cualquier punto del espacio, ¿no? Y luego que de alguna manera puedo asociar la multiplicación en el grupo y la acción, ¿no? Es lo mismo primero actuar por H y después actuar por G, que primero multiplicar G y H en el grupo y después actuar en la variedad o en el espacio, ¿no? Y hasta ahí, digamos, bueno, eso es como que el concepto de acción, pero ¿cuál es la parte como de actuar por isometrías? La parte de actuar por isometrías es que cada vez que yo me fijo en un G fijo, entonces la función que determina ese G fijo, que es multiplicar por G, resulta ser una isometría del espacio, en el sentido, digamos, de que es una función que preserva distancias, es decir, para cada par de puntos X y Y, la distancia entre X y Y es la misma que la distancia entre G por X y G por Y, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el contexto muy general de espacios métricos. ¿Y qué pasa en variedades riemannianas? En variedades riemannianas, digamos, lo que sabemos es que una métrica riemanniana G, pues induce una distancia también que se le llama la distancia riemanniana, que está dada para cada par de puntos, me fijo en todas las posibles curvas, digamos, por ejemplo, suaves por pedazos o incluso basta absolutamente continuas, por ejemplo, tales que unen a P con Q, ¿no? Y después me fijo en su longitud y quiero tomar el ínfimo de esas longitudes, ¿no? Esto resulta ser una métrica bien definida y entonces podemos aplicar el concepto de acción también a estas variedades riemannianas, digamos, por el hecho de que son espacios métricos también. Y esto funciona particularmente bien gracias a un teorema de Myers y Steenrod del 39 y que después mejoró Palais con una prueba bastante más sencilla en el 57, que dice que, bueno, digamos, una isometría métrica, o sea, en el sentido de que una función que preserva distancias, también es una isometría riemanniana, ¿no? En el sentido de que, bueno, si la phi es suave y preserva distancias, entonces pasa esto de aquí, también preserva la métrica riemanniana. De hecho, el teorema de Myers y Steenrod es bastante más fuerte que lo que acabo de decir, porque ellos concluyen la suavidad de la phi nada más desde esta condición. Entonces, esto funciona bastante bien en el contexto de variedades riemannianas y además, algo que también es bastante deseable es que si me fijo en el grupo de isometrías de M, entonces eso es un grupo de Lie. Y además ese grupo es compacto siempre que la variedad es compacta, ¿no? De hecho, digamos, la idea de esta demostración ya en tiempos recientes se ha simplificado muchísimo. Se utiliza una caracterización de Gleason y de Yamabe de los grupos de Lie que dice que, digamos, para un grupo es de Lie si para cada vecindad del neutro, siempre puedo encontrar un subgrupo, digamos, gamma de G, no trivial, ¿no? Que está contenido aquí en esta vecindad. Si pasa eso, entonces el grupo no es de Lie, ¿no? Se le llaman a estos subgrupos pequeños. Y entonces, un poco la idea de la prueba es como hacer un blow up alrededor de un punto en la variedad y en cada una de esas vecindades, pues ir tomando un subgrupo pequeño y al final, como lo que veo, pues es el espacio tangente después de explotar alrededor del puntito. Y uno puede ir controlando un poco ahí cómo se desplazan los elementos bajo estos subgrupos pequeños y en el límite uno vería un subgrupo pequeño en Rn, pero sabemos que Rn, el grupo de isometrías de Rn es un grupo de Lie, entonces eso nos daría un poco una contradicción. Más o menos esa es la idea así muy, muy burda. Entonces, bueno, aquí regresando un poco al programa de Grove, pues nosotros nos interesaría estudiar variedades con mucha simetría.
Y según lo que vemos aquí, una definición posible de mucha simetría sería decir, bueno, quiero tener acciones de grupos de Lie que estén dadas por isometrías y que esos grupos sean grandes en algún sentido, ¿no? Digamos una nota aquí un poco para completar lo que digo en la diapositiva anterior, es que, digamos, Myers y Steinroth dicen que el grupo de isometrías es compacto si la M es compacta, pero el regreso no es verdad, un poco nada más para completar la afirmación aquí. Digamos, esto es consecuencia de un resultado de Kazan y Warner del 75, en donde ellos prueban que cualquier función suave, digamos S de M en R, donde M es una variedad topológica, digamos, si quieren Hausdorff y segundo numerable, que sea negativa en algún punto, siempre es la curvatura escalar de alguna métrica riemanniana. Entonces, digamos, las isometrías tendrían que preservar la curvatura escalar, y entonces si ponemos una función aquí suficientemente fea, ¿no? Entonces, pues siempre podemos lograr que el grupo de isometría sea nada más el trivial, ¿no? Que solamente la identidad aparezca como isometría. Entonces, sí hay variedades, digamos, no compactas con grupos de isometrías compactos. Ok, entonces, bueno, digamos, dicho eso, quiero dar las definiciones básicas de la teoría y algunas herramientas también fundamentales para poder decir algunos resultados. Y digamos, aquí hay una noción natural de equivalencia entre los espacios. Si yo tengo un grupo de Lie actuando en un espacio X y el mismo grupo de Lie actuando en un espacio y tengo una función de X en Y, entonces decimos que esa función es G equivariante si pasa esto de aquí, ¿no? Es decir, si la F respeta la acción en X y la acción en Y, en algún sentido, ¿no? Y después, una vez que uno tiene una acción sobre un espacio, por ejemplo, aquí pongo uno de los más sencillitos, que es la esfera. Podemos pensar en la esfera S2 redonda, si quieren, digamos, metida en R3. Hay unos subconjuntos importantes que se distinguen cuando uno tiene una acción de un grupo de Lie, que se llaman las órbitas, que vienen de, digamos, fijar un punto en la variedad. Por ejemplo, aquí podríamos fijar un punto X y después fijarme en todas las posibles acciones de Gs en el grupo de Lie, y eso me va a dar, pues, un subconjunto de mi variedad que se llama la órbita de X, ¿no? Así también hay unos subconjuntos característicos, pero del grupo, que se llaman los subgrupos de isotropía, que son, bueno, digamos, otra vez fijo un X en la variedad, pero ahora me voy a fijar en todos los Gs en el grupo que lo fijan, ¿no? Entonces, para cada punto tengo asociado una órbita y una isotropía, ¿no? Y algo que es bastante útil es que de hecho hay una identificación natural entre la órbita, que es un subconjunto de la variedad, y este cociente de aquí, digamos G módulo la isotropía. Aquí se puede ver fácilmente que la isotropía siempre es un subgrupo cerrado de G, y entonces es un subgrupo de Lie. Y hay una identificación que es justo esta de acá, y se puede probar que esto es un difeomorfismo, ¿no? Entonces, digamos, esto limita un poco cuáles son las órbitas que pueden aparecer en el espacio, y también me da información sobre, por ejemplo, la dimensión de las órbitas, que va a ser uno de los invariantes más importantes. Entonces, bueno, eso por un lado, y después es bastante deseable típicamente trabajar con grupos de Lie compactos, porque cuando el grupo de Lie es compacto, entonces estos subconjuntos de hecho son, bueno, digamos, son subvariedades, primero, por ser homeomorfos a un cociente de grupos de Lie, y son cerradas, o sea que son compactas y sin frontera, y la función que pusimos hace un ratito es un encaje, ¿no? Entonces estas son subvariedades encajadas cerradas en mi variedad de ambiente, digamos, ¿no? Además, si la acción es lo que se llama propia, ¿no? Que lo que significa este concepto es que si me fijo en esta función, digamos, phi,
que va de G cruz M en M por M y que en la primera coordenada, digamos, manda G por X a la acción y en la segunda coordenada me deja todo igual. Quiero que esta sea una función propia en el sentido topológico, es decir, la preimagen de compactos es compacta, ¿no? Si pasa esto de aquí, entonces siempre se puede garantizar que el cociente, es decir, el conjunto de órbitas, digamos, ¿no? Es un espacio Hausdorff, ¿no? Y entonces esto, digamos, hace que el cociente sea bastante, pues bastante manejable, ¿no? Ahora, una cosa que podemos notar es que de hecho, si yo tengo una acción por isometrías, en el sentido que dijimos hace un ratito, entonces la acción siempre es propia. Esto, digamos, lo tenemos gratis. Entonces también gratis tenemos que el cociente es Hausdorff, ¿no? Y también funciona al revés, o sea, si tengo una acción que es propia en este sentido, entonces puedo decir que la acción es por isometrías en el sentido de que existe alguna métrica que hace a esta acción por isometrías, ¿no? Entonces, bueno, este es como un poco el contexto más elemental de la teoría de acciones. Y, por ejemplo, donde se trabaja más esta situación es cuando la M es al menos compacta, digamos, y típicamente además cerrada, compacta y sin frontera. Entonces, por ejemplo, cuando M es compacta y cuando el grupo de Lie es compacto, entonces tenemos esto gratis, ¿no? Porque si tomamos aquí un cerrado y acotado, este sería un compacto, ¿no? Entonces, cuando lo regresamos, acá tenemos un cerrado y acotado en un compacto, este de aquí sería compacto también. Entonces, digamos, esto es así como la situación más idónea donde se puede trabajar esto, ¿no? Olvidé decir, por cierto, que si hay alguna pregunta, pueden detenerme con confianza, aunque no garantizo que la pueda responder, pero, pero me pueden preguntar, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, eso por un lado, y además, digamos, esto tiene un sabor muy algebraico. Por ejemplo, los tipos de órbita, si uno se fija como en cómo están ordenadas las órbitas en un espacio o si hay alguna especie de relación entre órbita y órbita, resulta que sí, resulta que las órbitas están como ordenadas en algún sentido. Digamos, déjenme comentar un poco eso. Si tengo aquí una órbita de un punto X y tengo dos puntitos, X y Y, me puedo fijar en las isotropías de cada uno de esos puntos, G sub X y G sub Y. Y entonces puedo preguntarme, bueno, ¿cuál es la relación entre la isotropía de Y y la isotropía de X? Y esa la podemos obtener bastante fácil, digamos, haciendo el siguiente argumento. Por ejemplo, si tomo un G en la isotropía de y luego me tomo un H en el grupo, de tal manera que Y se escriba como H por X, el cual debe existir porque Y está en la órbita de X. Entonces podemos escribir lo siguiente, digamos, HX pues es Y, ¿no? Luego este G que tomé en la isotropía de Y, pues lo fija, entonces también tenemos esta igualdad. Y otra vez sustituyendo quién es el Y, pues tendríamos esto de aquí, ¿verdad? Es decir, que a X lo puedo escribir como H a la menos 1 por G por H por X, ¿no? O en otras palabras, esto de aquí fija a X, es decir, es un elemento de la isotropía de X, o escribiéndolo un poquito más de esta manera, pues quiere decir que el G que tomamos inicialmente en la isotropía de Y, pues también está en un conjugado de la isotropía de X, ¿no? Entonces la isotropía de Y está metida acá, en este conjugado de la isotropía de X, pero pues podemos revertir cada uno de estos pasos para obtener la contención opuesta, ¿no? Entonces en realidad la isotropía de Y es un conjugado de la isotropía de X. Entonces esto sugiere un orden parcial para los tipos de isotropía. O digamos dualmente en algún sentido para los tipos de órbita, porque habíamos dicho que las órbitas se pueden identificar, estas se pueden identificar con G módulo Gx, entonces digamos a cada tipo de isotropía pues también le corresponde como un tipo de órbita, ¿no? Entonces vamos a decir que una órbita es de tipo, digamos H, donde H es un subgrupo de isotropía,
Y si la isotropía de X, donde X es el mismo puntito que tomé para la órbita, es un conjugado de H, ¿no? Un poco sugerido por esta cuenta que acabamos de hacer. Y resulta que pues esto sí es un orden parcial en estos tipos de órbita, ¿no? Digamos definiendo que un tipo de órbita va a ser menor o igual que otro tipo de órbita si K es un conjugado de algún subgrupo de H, ¿no? Esto nos da un orden parcial en los tipos de órbita. Y entonces, esto nos da también un orden en las órbitas en sí, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar si hay alguna órbita que sea la más grande o si hay algún tipo de isotropía que sea el más chiquito, ¿no? Resulta que esto es cierto y se llama el teorema de la órbita principal. Siempre y cuando la acción sea propia, entonces existe un subgrupo de isotropía que es el más chiquito respecto a este orden parcial y la órbita asociada se llama órbita principal, ¿no? Que sería la órbita que tiene dimensión más grande entre todas las órbitas, ¿no? Que por supuesto puede no ser única, ¿no? Si nos regresamos al ejemplo de la esfera que pusimos acá, ¿no? Entonces me puedo fijar, por ejemplo, en estos puntitos y puedo poner la acción del círculo que sea, digamos, rotar, ¿no? Me puedo fijar como un eje o imaginar como un eje aquí imaginario, en R3, y me puedo fijar en la acción por rotaciones de S1, que sería como SO2, digamos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, estos puntitos son fijos y entonces las órbitas se ven como S1 módulo S1, mientras que, por ejemplo, estas de acá, la isotropía es trivial, no se está fijando a ninguno de estos puntitos y entonces se ven como de esta manera, ¿no? En este caso, el tipo de isotropía más chiquito es el del neutro, y esta es la órbita de dimensión más grandota. Ok, entonces, digamos, siempre podemos suponer que hay un tipo de isotropía más chiquito. Y después, una suposición que se suele hacer muy típicamente, es que la acción sea lo que se llama efectiva. Es decir, la acción es efectiva si cuando yo interseco a todos los grupos de isotropía, bajo todos los puntos en la variedad, lo que obtengo es el trivial. O en otras palabras, lo que estaríamos diciendo aquí es que el único elemento del grupo que fija a todos los puntos de la variedad es el neutro, ¿no? Entonces, y es una suposición, digamos, bastante cómoda y bastante fácil de lograr, porque si uno tiene una acción, digamos aquí en este estilo, pues esto de aquí es un subgrupo cerrado de G, y entonces podemos, por ejemplo, tomar el cociente, ¿no? Y esta acción de acá, ya va a ser efectiva, ¿no? Podemos tomar como la acción inducida por mu en el cociente y esta de acá ya va a ser efectiva. Entonces, esto es bastante fácil de lograr, digamos, ¿no? Entonces, es una suposición razonable que casi siempre se hace, incluso a veces ni siquiera se dice, ¿no? Entonces, bueno, digamos, aquí quiero pausar brevemente para decir que un poco burdamente lo que estamos diciendo es que es lo mismo pensar en tener subgrupos de isometrías de una variedad para alguna métrica y hacerlos actuar sobre la variedad que hablar de acciones que sean propias y efectivas, ¿no? Que aquí, digamos, ya no aparece como explícitamente la métrica. Esto ya es un poco más topológico, pero que vía esta correspondencia sí nos está diciendo algo acerca de alguna métrica riemanniana en la variedad, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿cuál es un poco ya como las consecuencias, cuál es un poco la idea de construir esta teoría? La idea típicamente es que cuando uno se fija en el espacio de órbitas, el espacio de órbitas primero tiene una métrica que es muy natural, que es, bueno, cómo mido la distancia entre dos órbitas de dos puntos distintos. Si tengo aquí como dos órbitas, entonces pues me puedo fijar como en la distancia como conjuntos, ¿no? Ya habíamos dicho que al menos, por ejemplo, cuando la variedad es compacta y el grupo es compacto, pues entonces estas son cerradas y entonces tiene sentido decir, bueno, pues tómate el ínfimo de las distancias entre puntos de las órbitas, ¿no? Entonces esto tiene una métrica bastante natural.
con la cual ya tenemos un espacio métrico, y típicamente ese espacio métrico es de dimensión menor, estrictamente menor que la variedad. Entonces aquí tenemos como la variedad original, el espacio de órbitas, y tenemos la proyección canónica, y esta proyección canónica también es bastante buena, es lo que se llama una submetría. Una submetría es una función que para cada puntito en M y cada radio mayor o igual que 0 manda a la bola cerrada en M, con centro en X y radio R, a la bola cerrada en el cociente, con centro en pi de X y radio R. O sea, es una función que está muy cerquita de ser, por ejemplo, Lipschitz, ¿no? Y las submetrías son en muchos sentidos el análogo correcto métrico, aquí lo puse, en muchos sentidos son el análogo, digamos, correcto, pero en el contexto de espacios métricos de las submersiones riemannianas, ¿no? Las submersiones riemannianas, como ya sabemos de nuestros cursos de geometría, pues típicamente son este tipo de funciones, ¿no? Que reducen la dimensión, ¿no? Entonces ahora eso es muy bueno porque de alguna manera podemos codificar a M mediante el espacio de órbitas, que es mucho más fácil de estudiar en términos de dimensión, porque tiene dimensión menor. Ahora, eso no es tan bonito porque típicamente hay que pagar un precio para hacer esto. Y el precio a pagar en esta construcción es que desgraciadamente el espacio de órbitas no necesariamente es una variedad suave, ¿no? Eh, hay ocasiones donde sí, ¿no? Por ejemplo, si la acción es propia, que esto ya, digamos, es una suposición razonable y ya habíamos dicho, y si la acción es libre, ¿no? Es decir, todas las isotropías son el trivial, entonces sí se puede garantizar que el cociente, el espacio de órbitas es variedad, pero esto es demasiado fuerte típicamente, ¿no? Por ejemplo, esto excluye incluso la existencia de puntos fijos, por ejemplo, que es algo que ocurre seguido. Entonces esto es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, un poco para decir qué puede pasar con el espacio cociente, digamos, la opción idónea, claro, es que fuera una variedad riemanniana, pero como decíamos, esto puede no pasar o la mayoría de las veces no pasa. Lo siguiente mejor que puede pasar es cuando la acción pues solamente es propia, típicamente. El espacio cociente es lo que se llama un orbifold riemanniano. Los orbifolds son espacios métricos que son muy parecidos a las variedades riemannianas. Digamos, igual tienen un atlas, digamos, traen así como un atlas, como en las variedades riemannianas, pero ahora con la diferencia de que cada una de estas cartas, digamos, U alfa, en realidad es un cociente, digamos, es un cociente de una U alfa tilde, donde esto sí es una variedad riemanniana, y se está haciendo cociente por un cierto subgrupo discreto de isometrías de U alfa, ¿no? Entonces, eh, localmente un orbifold se puede ver, bueno, a veces sí se ve como una variedad, pero también se puede ver como algo que tiene singularidades. Por ejemplo, un conito, ¿no? Si me tomo, por ejemplo, un disco D2 en R2, por ejemplo, y hago actuar, por ejemplo, un subgrupo cíclico aquí por rotaciones, entonces el cociente se ve pues como un conito, ¿no? Y esto sí se permite en los orbifolds riemannianos. Entonces, el cociente puede ser un poco feo, puede tener singularidades, y puede ser un poquito incluso más feo cuando además agregamos una hipótesis de curvatura acotada en M. Por ejemplo, si pedimos que la M tenga curvatura seccional mayor que 0 o mayor o igual que 0 o mayor o igual que algún K, entonces el espacio cociente típicamente es algo que se conoce como un espacio de Alexandrov. Un espacio de Alexandrov es un espacio métrico nada más, que tiene curvatura seccional mayor o igual que K en un cierto sentido, que está modelado con un teorema muy importante de Víctor Toponogov. El teorema de Toponogov en variedades, digamos, dice que una variedad M tiene sec mayor o igual que K, si solo si se satisface lo que se llama la propiedad TK,
que déjenme decir rápidamente qué es. Digamos, la propiedad TK es, fíjate en un triangulito geodésico en tu variedad, ¿no? Con triangulito geodésico me refiero a 3 puntos y la elección de 3 geodésicas minimizantes entre esos puntos. Entonces, supongan que la M es completa, por ejemplo, ¿no? Y luego fíjate en un triángulo que tenga las mismas medidas en los lados, pero esto en la variedad de dimensión 2 con curvatura seccional constante K. Y ahora lo que pedimos es que, o decimos que se vale la propiedad TK, si cada vez que yo me fijo en un puntito en este lado y me fijo en la distancia al vértice opuesto y hago lo mismo en la situación en el espacio de curvatura constante K, entonces esta distancia es mayor o igual que esta distancia. Todo esto para decir que un poquito así como intuitivamente, los triángulos geodésicos en mi variedad son más gordos, ¿no? Que los triángulos geodésicos en el espacio de curvatura constante K. Es como el prototipo de lo que se llama un teorema de geometría de comparación, ¿no? Entonces, bueno, los espacios de Alexandrov tienen curvatura mayor o igual que K en el sentido de que satisfacen la propiedad T sub K. Esto es un poco una incomodidad, pero al mismo tiempo una bendición, porque los espacios de Alexandrov son bastante más flexibles que las variedades riemannianas. Digamos, pierde uno toda la estructura diferenciable o casi toda la estructura diferenciable, pero gana uno muchas cosas topológicas. Por ejemplo, si uno toma suspensiones esféricas o si uno toma conos euclidianos en esta clase, esas operaciones sí son cerradas en la clase de espacios de Alexandrov, que por supuesto en variedades riemannianas no lo son, ¿no? Apenas uno toma un cono de una variedad riemanniana, ya perdió uno toda la suavidad en el vértice casi siempre, ¿no? Luego, otra cosa que pasa típicamente es si mi variedad tiene, por ejemplo, curvatura de Ricci mayor o igual que K, entonces el cociente es lo que se llama un espacio RCD-NK. No quiero decir mucho acerca de estos espacios, pero nada más por decir un poquito. Estos espacios, digamos aquí la R quiere decir riemanniano, la C quiere decir curvatura y la D quiere decir dimensión. Son espacios que tienen una noción sintética de dimensión acotada por arriba por alguna n y curvatura de Ricci acotada por abajo por alguna k, ¿vale? ¿Cómo se definen estos espacios? Se definen un poco con un funcional de entropía que actúa sobre las medidas de probabilidad que pueden caber en estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, perdón, Jesús. Sí. Una preguntita. ¿Tu caso es mayor o igual que cero? Perdón, otra vez no escuché. La K que estás considerando es mayor o igual que cero. Esto vale para cualquier K. Ok, puede ser negativa. Puede ser incluso negativa, sí. Okay. Digamos, por ejemplo, al menos para el caso de Alexandrov, es un poquito más claro por qué se vale para cualquier K, porque en realidad, como la proyección es una submetría, siempre y cuando yo haga mis triangulitos geodésicos muy chiquitos, esos triangulitos los puedo bajar al cociente y se va a seguir satisfaciendo la propiedad T sub K en el cociente, independientemente de cuál sea la K. Para estos espacios RCD es bastante más difícil probar que se vale, pero también se vale con cualquier K. Y de hecho esto es un trabajo muy reciente de Fernando Galás García, Martín Kell, Andrea Mondino y Gerardo Sosa, de hace unos 4 años, pero también se vale con cualquier K. Ok. Gracias. Muchas gracias, sí. Ok, entonces esto es un poquito como lo que puede pasar. Y, por ejemplo, la pregunta natural aquí es para curvatura escalar, ¿qué puede decir uno, no? Y esto no está nada entendido. Digamos, en general no hay una noción sintética de qué significa tener curvatura escalar, por ejemplo, positiva, en un espacio métrico o en un espacio métrico de medida, digamos, ¿no? Esto es algo que está en proceso, digamos, todavía no se entiende muy bien. Ok, y después ahora quiero platicar un poco cuál es la herramienta fundamental de la teoría de acciones y un poco pues cómo identificamos el espacio de órbitas. Ya vimos que es bastante deseable porque el espacio de órbitas típicamente es de dimensión menor, pero pues cómo me entero quién es el espacio de órbitas.
Y esto viene de un teorema que se llama el teorema de la rebanada, que originalmente probó Kosul en el 57 y que ya se han ido dando versiones adecuadas en contextos más generales. Entonces, déjenme platicarles un poquito cómo funciona este teorema. Entonces, lo que dice es, bueno, fíjate en un puntito X en tu variedad y fíjate en la órbita a través de X. Y ahora fíjate en una vecindad tubular de esa órbita muy chiquita, suficientemente chiquita, ¿no? Entonces, el teorema lo que dice es que esta vecindad tubular es equivariantemente difeomorfa a este fibrado que está aquí, que típicamente se le llama un producto torcido. Déjenme decirles rápidamente qué significa esta notación. Nosotros tenemos una acción derecha de la isotropía sobre G, que es simplemente por multiplicación, ¿no? Y también tenemos una acción izquierda de la isotropía sobre esto de aquí, que le pongo D sub X perp, que es, fíjate en X y ahora fíjate en el espacio tangente en X, ¿no? Ese espacio se descompone en la dirección tangente a la órbita y se descompone en direcciones perpendiculares a la órbita. Entonces me puedo fijar como en un disquito, por ejemplo, unitario o de radio muy chiquito, radio epsilon, que esté en la dirección perpendicular a la órbita, y la isotropía actúa sobre ese disco de direcciones perpendiculares porque, bueno, fija el X, ¿no? Pero por ser, por ejemplo, por isometrías, pues actúa sobre la esfera unitaria, entonces tiene que actuar sobre este disquito de direcciones perpendiculares. Entonces me puedo fijar pues en G por este disquito de direcciones perpendiculares y hacer cociente con las acciones de G sub X. A nivel geométrico, lo que está pasando un poco es que la acción en sí la puedo descomponer en dos direcciones. Me puedo fijar en lo que pasa en este espacio que, digamos, es la rebanada, ¿no? Se ve como una sección de la vecindad tubular. Aquí la isotropía actúa y va como, digamos, de alguna manera girando a este disquito de direcciones perpendiculares y al mismo tiempo va avanzando sobre la órbita, ¿no? Eso es un poco a nivel geométrico lo que dice este teorema. Y uno de los logros más importantes en espacios de Alexandrov con acciones por isometrías es precisamente que se pueden probar estas dos herramientas principales que acabamos de decir. Uno, el teorema de la órbita principal, o sea, existe un tipo de isotropía más chiquito. Esto lo probaron Fernando y Luis Guijarro en el 2013. Y se puede probar un teorema de la rebanada, como este de aquí, y esto lo probaron Harvey y Searle en el 2017. Nada más que aquí hay que sustituir en este teorema de ellos, aquí hay que sustituir a este disquito de direcciones perpendiculares por un cono sobre lo que se llama el espacio de direcciones geodésicas perpendiculares, del cual no voy a hablar muchísimo, pero se puede entender quizás que hay que hacer alguna modificación porque los espacios de Alexandrov, al no ser suaves, pues no tienen espacios tangentes a priori bien definidos, ¿no? Ok, entonces esta es un poco la herramienta principal que uno utiliza para identificar el espacio de órbitas porque precisamente este disquito azul es como lo que uno vería a nivel del espacio de órbitas, ¿no? Ok, entonces, bueno, dicho todo esto, quiero decirles acerca de algunas ventajas que tiene pensar en esta teoría. Es una teoría muy flexible, es como una maquinita que me permite producir problemas. O sea, si yo tengo un problema muy difícil, esta teoría me permite separar al problema en problemas más sencillos porque tengo mucha flexibilidad. Por ejemplo, pues puedo elegir pues qué tipo de grupo está actuando en mis variedades. Puedo preguntarme si, por ejemplo, qué pasa para grupos finitos, qué pasa para grupos discretos, qué pasa para grupos abelianos, es decir, por ejemplo, aquí estaremos hablando esencialmente de toros, ¿no? Qué pasa para compactos, para localmente compactos, etcétera. Hay muchísima flexibilidad en lo que uno puede preguntarse. Y también me puedo preguntar, pues, qué tipo de espacio, ¿no? Tampoco estamos limitados a solamente ver variedades. Y ya decíamos que los espacios estos singulares de Alexandrov y RCD salen muy naturalmente. Entonces, pues también me puedo preguntar, pues, qué pasa en variedades, qué pasa en orbifolds, qué pasa en Alex, en RCD. Aquí pongo también estos espacios CAT, que son de, digamos, Cartan, Alexandrov y Toponogov.
que son los análogos de los Alexandrov, pero para curvatura seccional menor o igual que K, ¿no? En lugar de mayor o igual que K. Y también pues me puedo preguntar qué tipo de acción tengo. Aquí tengo muchísima flexibilidad también. Por ejemplo, pueden empezar con acciones libres, ¿no? O transitivas, que estas dos son muy restrictivas y entonces son muy fáciles de trabajar, ¿no? Acciones efectivas, no efectivas, que tengan puntos fijos, que no tengan puntos fijos, etcétera. Hay muchísimas cosas aquí que uno puede hacer, ¿no? Están las casi efectivas también, que es cuando la intersección de las isotropías es finita, por ejemplo. Hay muchísima flexibilidad. Y parte del éxito de este programa de Grove, que he dicho un poco, es que también uno puede definir, o puede uno no está limitado a decir qué significa tener mucha simetría también, ¿no? Aquí déjenme poner dos medidas al menos de qué podría significar tener mucha simetría. Una que es muy clara, que ya ha estado un poco así como dando hint de eso, es la cohomogeneidad de la acción, que se define como la dimensión del espacio de órbitas, o en otras palabras, la codimensión de la órbita principal de la acción, ¿no? Si, por ejemplo, el espacio de órbitas tiene dimensión muy chiquita, pues estamos diciendo que la variedad es muy simétrica, ¿no? Por ejemplo, en acciones transitivas, pues entonces uno tendría espacios de la forma G módulo H, por ejemplo, ¿no? Otra medida muy natural de cuánta simetría tiene una variedad es lo que se llama el rango de simetría, que es, bueno, fíjate en el grupo de isometrías de la variedad y ahora sácale el rango en el sentido de grupos de Lie, ¿no? Que cuando el grupo de isometrías es compacto, esto quiere decir, fíjate en el toro de dimensión más grande que esté metido ahí, ¿no? Entonces, estas dos son dos medidas que se utilizan muy típicamente para medir esto de mucha simetría, ¿no? Entonces, ahora sí, déjenme platicarles algunos resultados, algunas aplicaciones de esta teoría. Uno que había mencionado al principio es el teorema de Xiang y Kleiner del 89, que dice, por ejemplo, en dimensión 4, tómense una variedad cerrada y simplemente conexa con curvatura positiva, entonces, y que tenga una acción efectiva por isometrías del círculo, entonces solamente hay dos opciones para esa variedad. Tiene que ser homeomorfa o a S4 o al proyectivo complejo, ¿no? De hecho, este resultado se puede mejorar a difeomorfismo utilizando algunos resultados de Finn-Tuchel. Entonces, esto, por ejemplo, implica la conjetura de Hopf para S2 por S2 con acciones de S1, ¿no? Si las únicas variedades con acción de S1 que pueden tener curvatura positiva son homeomorfas a S4 o a CP2, pues queda excluida S2 por S2, ¿no? Entonces, es una consecuencia muy bonita de este teorema. Y esto un poco hablando de la cohomogeneidad, ¿no? Esto tendría cohomogeneidad 3. Y un poquito más por el lado del rango de simetrías está este teorema que es como la segunda parte del teorema de Myers y Steenroth que puse hace un ratito, que dice que siempre se puede acotar la dimensión del grupo de isometría, siempre está acotado por este número de aquí, por n más 1 entre 2, donde n es la dimensión de mi variedad riemanniana. Esto también se puede ver como una especie de teorema de comparación, porque este número de aquí es exactamente la dimensión del ortogonal, ¿no? Del ortogonal de orden n, que es exactamente el grupo de isometrías de la esfera redonda, ¿no? Entonces, esto es igual un poco como un teorema de comparación. Y se puede uno preguntar, bueno, pues, ¿qué pasa con el caso de rigidez, ¿no? ¿Qué pasa cuando se da la igualdad? Y resulta que M tiene que ser no solo homeomorfa, como en el trabajo de Xiang y Kleiner, sino aquí incluso isométrica, alguna de cuatro opciones, la esfera redonda, el proyectivo redondo, el euclidiano plano o el hiperbólico con curvatura constante menos 1. Entonces, esta teoría, como se puede ver, sí tiene consecuencias bastante agradables, ¿no? Entonces, aquí quiero hacer un poco como un resumen, como englobar dos tipos de problemas prototípicos que uno puede tratar de resolver en esta teoría. Primero está la clasificación topológica, y aquí topológica voy a englobar así muchas cosas, digamos, también
podría decir uno diferenciable o isométrica. ¿Cuál es el problema así como general? Pues es dada una clase de espacios, por ejemplo, métricos, ¿no? Pues uno quiere dar una lista, salvo isomorfismo, donde isomorfismo aquí puede querer decir homeomorfismo, o isometría, o difeomorfismo, o cualquier cosa, ¿no? De todos los espacios que admiten una acción de algún grupo del G, ¿no? Y un ejemplo, pues es el teorema de Chiang y Kleiner que acabamos de poner hace un momento. O también puede uno tratar de dar clasificaciones equivariantes, que es decir, bueno, si ahora tengo un espacio que admite al menos una acción de un grupo del IG, pues quiero dar una lista de todas las posibles acciones, digamos, salvo isomorfismo equivariante, de G sobre ese espacio. O sea, en general no tiene por qué ser única la acción de un grupo del IG sobre un espacio. Puede haber muchas, y entonces nos interesa dar una lista de todas las posibles acciones. Y esto típicamente involucra pues dar una lista de invariantes, ¿no? Por ejemplo, numéricos o simbólicos, que me cuenten cuántas acciones hay en mi espacio. Por ejemplo, un poco relacionado con el teorema de Chiang y Kleiner, es este teorema que está en pasos, digamos, es consecuencia de trabajo muy serio de varias personas. Primero de Carsten Grove y Catherine Searle en el 94, de Fernando en el 2009, de Carsten y Burkhard Wilking en 2014. Ellos concluyen que toda acción efectiva por isometrías del círculo sobre S4 o CP2, que son las opciones que salen en el teorema de Chiang y Kleiner, es equivalente a una acción lineal, ¿no? Es decir, salvo homeomorfismo equivariante, se ve como una matriz en ON o una matriz en el grupo de isometrías de CP2 con la métrica usual de Fubini-Studi. Por matrices, digamos, ¿no? Eso nos permite dar una lista completa de todas las acciones porque todas son lineales, ¿no? Entonces, tenemos estos dos problemas y esto es una maquinita de producir problemas, ¿no? Siempre que yo tengo una variedad o un problema o lo que sea, me puedo preguntar, bueno, ¿qué pasa si le pongo una acción de un grupo G? Y entonces, ¿qué pasa con la clasificación topológica? ¿Y qué pasa con la clasificación equivariante, ¿no? Y con suerte eso me dice algo de un problema más difícil, ¿no? En términos de comogeneidad, por ejemplo, para comogeneidades bajas, ya está muy bien entendido qué sucede. Por ejemplo, en comogeneidad cero, lo que decía, ¿no? Pues el espacio es un espacio homogéneo y estos están estudiados muchísimo, ¿no? Hay muchas clasificaciones de estos espacios. Luego, por ejemplo, en cohomogeneidad 1, que son unos espacios o variedades que se utilizan muchísimo, incluso, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, en muchos contextos salen estos espacios, cuando el espacio de órbitas es de dimensión 1, ya están completamente entendidos. Digamos, esto es consecuencia de clasificaciones de Mostert, Neumann y Helscher en estos años, donde se entiende la clasificación equivariante hasta dimensión, creo que 20, una cosa así, algo así bastante alto. Y la clasificación topológica también está hecho hasta dimensión menor o igual que 7, si mal no recuerdo. Entonces también están bastante bien entendidos estos espacios. Un poco nota aquí, si están más interesados en espacios singulares como yo, esto también ya está bastante bien entendido en espacios de Alexandrov, consecuencia de dos trabajos, uno de Fernando con Catherine en el 2011 y otro de Fernando con Masume Sarei en el 2018. No sé cuánto tiempo tengo no sé si me da tiempo de platicar. 10 minutos. ¿Unos 10? Ah, ok, pero va. Entonces me da un poquito tiempo de platicarles de comogeneidad 1, ¿no? Cómo es la clasificación. Entonces, vamos a centrarnos en el caso compacto por simplicidad. Y entonces el espacio de órbitas, pues como es de dimensión 1, tiene solo dos opciones. O es el círculo, es homeomorfo al círculo, o es un intervalo compacto, ¿no? Digamos, bueno, cerrado y acotado. En el caso en el que el espacio de órbitas es un círculo, entonces el teorema de la órbita principal me dice que, bueno, hay un tipo de isotropía más chiquita que le vamos a llamar H,
Y después hay un teorema que se llama el lema de Kleiner, muy importante, que dice, bueno, este espacio de órbitas lo puedes levantar aquí arriba a una geodésica que además interseque perpendicularmente a cada una de las órbitas. Y resulta que el tipo de isotropía no cambia en el interior de las geodésicas. Entonces, en realidad, aquí en cada uno de estos puntos yo estoy viendo la misma isotropía. O en otras palabras, todas las órbitas son homeomorfas a G módulo H. Entonces, esto es en realidad pues un fibrado de S1 sobre con fibra G módulo H, y ya eso se lo dejo a los topólogos algebraicos clasificarlo con cuidado, ¿no? Pero eso se puede hacer con cuidado. Y luego, ¿qué pasa si el espacio de órbitas es compacto? Entonces, otra vez puedo levantar esto a una geodésica que interseque perpendicularmente a todas las órbitas, pero se va a estancar en estos extremos que les vamos a llamar órbitas singulares, ¿no? Que pues son como de la forma G módulo K menos, donde esta es la isotropía K menos que le corresponde a este puntito, y G módulo K más, ¿no? Entonces, aquí la variedad, al menos topológicamente, se puede descomponer en dos cachos. Digamos, si yo fijo aquí una órbita principal a la mitad de la geodésica, entonces tengo como dos pedazos, uno que es este de acá y otro que es este de acá. Si aplico el teorema de la rebanada a este pedazo de acá, bueno, me dice, pues esto es como de esta forma, ¿no? Es un producto torcido de esta forma. Este de acá es un producto torcido de esta forma y estos dos fibrados están pegados a lo largo de una órbita principal. Entonces, esto me caracteriza bien la topología de las variedades de cohomogeneidad 1, ¿no? Es una unión de estos dos fibrados. De hecho, un poco también consecuencia del teorema de la rebanada es que como esto de aquí tiene que ser un disco, ¿no? Entonces, esto de acá tiene que ser al menos homeomorfo una esfera. Y eso me restringe las posibles isotropías que pueden aparecer. Entonces, topológicamente, la variedad está entendida de esta manera. Y también equivariantemente, uno puede distinguir todas las acciones a través de lo que se llama el diagrama de grupos, que es, bueno, todo el grupo que actúa, las isotropías singulares y la isotropía principal con esta restricción. Entonces, en cohomogeneidad 1 está muy bien entendidos ambos el problema topológico y el problema equivariante. ¿Okay? Y un poco esto tiene aplicaciones bastante fuertes. Por ejemplo, Carsten Grove y Wolfgang Siller y Gethe, Kerin y Shankar, los primeros en el 2000 y los segundos en el 2020, prueban que si las órbitas singulares tienen codimensión 2, entonces la variedad admite una métrica de curvatura seccional mayor o igual que 0. Pero esto es súper importante porque las 7 esferas exóticas se pueden ver como variedades de cohomogeneidad 1 en este sentido, y entonces pues admiten curvatura seccional mayor o igual que 0, que es un problema así como fundamental en la geometría riemanniana, ¿no? Es decir, bueno, la esfera redonda sabemos que sí admite curvatura, por ejemplo, positiva. ¿Qué hay de las otras esferas exóticas? ¿Admiten o no admiten curvatura positiva o no negativa? Esta teoría tiene como producto que sí admiten curvatura no negativa. Y también, por ejemplo, están trabajos de Grove, Verdiani y Siller y de Owen Derricott del 2011, donde utilizando estas técnicas de cohomogeneidad 1 dan nuevos ejemplos de variedades de curvatura positiva. Entonces, aquí es un poco como decir, sí funciona el programa de Grove, ¿no? Sí nos está, el restringir nuestra atención a aquellas variedades con mucha simetría, nos está pagando y nos está regalando nuevos ejemplos de variedades con curvatura positiva. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, ¿qué pasa para cohomogeneidad 2? De la cual les voy a hablar en la siguiente charla un poco más a fondo. Esta también ya está más o menos bien estudiada, al menos para dimensiones bajas. Aquí hay trabajos de Raymond en el 68, de Orlik y Raymond en el 72, que lo que hacen es clasificar las variedades de dimensión 3 con acciones de cohomogeneidad 2, ¿no? Luego también están trabajos de Orlik y Raymond mismos, pero ahora en dimensión 4, de variedades orientables, con acciones del toro, de T2,
¿no? Esa acción pues va a ser de cohomogeneidad 2 también, y ellos resuelven el problema equivariante y topológico. Después, Pao y Kim resuelven el problema en variedades no orientables de dimensión 4, pero de hecho sigue abierta la clasificación topológica. Todavía no está completa cuál es la identificación topológica de todas las variedades de dimensión 4 con acción del toro. Es un problema así abierto y bastante severo. Y digamos luego O en el 83 se fijó, por ejemplo, en acciones de T3 en variedades de dimensión 5 y tiene la clasificación equivariante y otra vez una clasificación topológica parcial. Fuera de eso no hay nada hecho, o sea, como se ve es una teoría que sigue bastante viva, o sea, hay muchas preguntas por hacerse, ¿no? En esta teoría, por supuesto con dificultad creciente, ¿no? Y luego nada más por decir algo del caso de Alexandrov, que es en lo que yo más he trabajado, yo clasifiqué en el 2015 como los espacios de dimensión 3 con acciones de cohomogeneidad 2. Después con Fernando clasificamos también en dimensión 3 lo que se llaman acciones locales. Uno puede relajar un poco el concepto de otra vez qué significa tener mucha simetría. Y nosotros en lugar de decir, bueno, queremos que el espacio tenga una acción de un grupo de Lie, ahora pedimos lo que se llama una acción local, que es una especie de foliación singular, ¿no? No digo mucho más al respecto, diré un poquito más la siguiente plática. Y después, en el 2022, igual con Diego Corro y Masumé Sarey, lo que hicimos fue pues extender esta clasificación de Orlik, Raymond, Pao y Kim al contexto de espacios de Alexandrov. Nada más que otra vez nos tenemos que fijar en algunos espacios de Alexandrov orientables y bueno, algunos de los no orientables también caen en nuestra clasificación, pero es parcial totalmente, o sea, eso sigue también abierto, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. Yo creo que ya no me da tiempo de hablar mucho más acerca del rango de simetría. Entonces, bueno, eso lo dejo para la siguiente vez y tampoco me faltaba mucho, creo. Bueno, entonces muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta linda charla con tanta vista panorámica también. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna otra pregunta. Bueno, si no vamos a seguir el viernes. La charla del viernes va a ser a las 12, en el mismo canal, así que nos esperamos. Muchísimas gracias. Sale, muchas gracias. Entonces, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Todos y todas. Me preguntaba cuándo es la siguiente, ya. Ya. ¿Yo todavía puedo hacer una pregunta? Sí, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Oye, ¿ves este diagrama que pusiste donde decías los diferentes tipos de espacios que podías obtener después de hacer un cociente, ¿no? Y estaban Riemanniano, luego los órbicos, luego los Alexandro, y así te ibas más y más general. Sí, a ver, déjame volverlo a poner. Ya lo cerré. Y decías que bueno, pues algo que era orbifold y no era Riemanniano, debe ser un cónico. Ajá. ¿Hay algún ejemplo así concreto, fácil, de algo que es Alexandro, pero que no es orbifold?
Sí, digamos, esos aparecen hasta dimensión 4 porque, porque en dimensión 3 todos son homeomorfos a orbifolds. Ok, ok. Pero digamos, basta tomar, por ejemplo, en dimensión 4 el cono sobre, por ejemplo, la esfera de Poincaré, una esfera de Poincaré, ¿no? Ese no va a ser homeomorfo a un orbifold. Y si yo Porque no quisiera, tiene la como topología de que, de un orbifold, ¿no? si yo quisiera poner el tema sobre la patología, y yo digo, bueno, el cono, pues porque tiene ahí el piquito, ¿no? Perdiste suavidad. ¿Cuál es la patología de Luis Alexandro? En términos de métrica o así, o... Por ejemplo. Sí, las métricas pueden ser horribles, espantosas. Pueden tener lo que se llama un denso de puntos topológicamente singulares. Digamos, hay un análogo, déjame hacer un dibujito. Quizás, vamos a... Aquí. O sea, lo que puede pasar en Alexandrov es que en cada punto no tiene uno tangente, pero lo que sí hay es lo que se llama espacio de direcciones. Si tú te fijas como en geodésicas que salgan de este punto, una de las consecuencias de la definición es que está bien definido el ángulo entre las geodésicas. ¿Cómo se mide un poco el ángulo? Como que te fijas en la geodésica y luego pintas una geodésica aquí en medio. Eso te da un triángulo geodésico y te puedes fijar en un triángulo de comparación en el modelo. Y aquí está bien definido este ángulo, ¿no? Y entonces te puedes ahora mandar estos puntitos a X y eso te da como un límite de estos ángulos de comparación y eso te da un ángulo bien definido entre geodésicas. Entonces, al menos entre geodésicas que comparten un punto inicial, está bien definido el ángulo y entonces puedes tomar como gérmenes o clases de equivalencia de geodésicas donde una geodésica es equivalente a otra si su ángulo pues es cero. Es cero, ¿no? El ángulo en X, digamos. Y eso te da pues como un espacio de direcciones geodésicas que juega el papel de la esfera unitaria en el espacio tangente en variedades. El problema es que ese espacio de direcciones geodésicas en X, de aquí puede ser espantoso. Lo único que sabes es que es Alex y tiene curvatura mayor o igual que 1, o sea, está positivamente curvado, pero puede ser, por ejemplo, no sé, en dimensión 3, pues puede ser el plano proyectivo, por ejemplo. Y entonces, y hay un teorema muy profundo de Perelman que te dice que localmente, alrededor de un puntito, una vecindad suficientemente chiquita se ve como el cono sobre el espacio de direcciones. Un poco como el teorema de la vecindad normal en geometría riemanniana, ¿no? Que dice, si siempre tengo una vecindad chiquitita que mediante la exponencial es difeomorfa a una vecindad en Rn, algo similar pasa aquí, nada más que con el cono del espacio de direcciones. Entonces, localmente puedes tener la homología de cualquier espacio de Alexandrov positivamente curvado. Y entonces aquí puedes ver cosas así súper, súper, súper feas. Por ejemplo, entonces, métricamente en dimensión 2, puedes tener un denso de puntos singulares y la métrica se va a ver horrible como consecuencia de este tipo de situaciones. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, muy bonita plática. No, al contrario, muchas gracias.